Pero agradezco, hermanos, a nombre de la iglesia, el que nos hayan permitido estar en este inicio de celebración con ustedes. Y también aprovecho, hermanos, para decirles que el Señor tiene grandes bendiciones. El título del mensaje de hoy es Historias que dejan huella, pero déjeme decirle que una de las cosas que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes es el hecho de que como iglesias, el sentido primero, y esto no es parte del sermón todavía, porque el sentido de que nosotros sabemos de quién es la iglesia, no solamente importan cuántos años tengan, sino de que pase lo que pase, la iglesia del Señor permanece. Amén. Y déjenme decirles una anécdota. Creo que acostumbro llegar un poco antes y corretear a la gente, ¿verdad? Por lo menos creo que llegué 6:30 aquí, porque ya teníamos desde las 6 de la tarde allá afuera. Bueno, no acá afuera, en el carro. Pero algo particular que me llamó la atención es que me senté ahí y empezó a temblar la silla, la banca, y dije, Señor, ¿eres tú? Y no, fueron los carros, creo, ¿verdad? Y eso me hizo recordar la niñez, porque yo soy de Puebla, en el mero centro de Puebla, y todas las casas, en un momento dado, por como se congestionó de tráfico, se empezaban a mover por el tráfico de los carros. Entonces nosotros nos acostumbramos, y la gente cuando llegaba y está temblando, dice, no te preocupes, son los carros. Pero cuando temblaba ya no sabían cuándo temblaba en realidad. Entonces, si está temblando, hermanos, ustedes me dicen, porque yo estoy acostumbrado al movimiento. Entonces, para que no me vaya a confundir de qué es el movimiento de los carros, y en realidad me quedo aquí predicando. A lo mejor pues me voy a dar cuenta porque todos salen corriendo, ¿verdad? El Señor, hermanos, habla de muchas maneras. Y déjeme decirle, hermanos, que una de las cosas que el Señor nos dice es a veces que tengamos conciencia de lo que pasa. Y cuando me hicieron la invitación, gracias, hermano, le decía a mi esposa, es el domingo el aniversario, es el inicio del aniversario. Luego empecé a ver la carta y traté con el griego y el arameo tratar de decir cuándo es el aniversario, y ahorita ya lo extendieron hasta el domingo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, espero que no me pase como cuando invitaron a unos predicadores a un aniversario y llegaron los 3 el mismo día, ¿verdad? Entonces los hermanos le dijeron, hermanos, qué pena, pero nada más tenemos cierto tiempo, entonces vamos a tener que dividir el tiempo del sermón entre los 3, así que les toca de a 15 minutos a cada quien. Y pasó el primero y se tomó 20, y pasó el segundo y se tomó otros 20. Entonces el último dijo, pues ya nada más me quedan como 5 minutos, así que, hermanos, lo único que les puedo decir que lo que el Señor Jesucristo dijo, los que antes de mí llegaron, ladrones y salteadores fueron. Y espero que no me pase lo mismo, hermanos, porque el sermón yo pensé que era de aniversario, y es inicio de aniversario. Entonces, pues que espero que mis hermanos consiervos no vayan a decir pues lo que el pastor Méndez dijo antes, pues ladrones y salteadores fueron. Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14. Es un pasaje, hermanos, que me llama mucho la atención porque confronta de alguna otra manera al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 29, versículos 10 hasta el 14. Estoy acostumbrado a que lo salen ahí, hermanos, es la versión 60, si alguno quiere, a lo mejor lo alcanzan a ver, a veces no, pero está ahí en las pantallas. Y voy a leerlo, hermanos, por omisión de tiempo, por aprovechar el tiempo. Dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Déjeme decirle, hermano, que al estar leyendo en este pasaje, de alguna otra manera, me llevó a contemplar lo que el significado de los 70 años hablan en la Biblia. Y verdaderamente habla bastante acerca de 70 o número 70 o 70 años. Y de alguna otra manera incluso nos lleva a una connotación
de que en 1948 se concertó la nación de Israel como nación. Y hace 2 años cumplieron niños 70 años. Y déjenme decirle, hermanos, que ellos lo celebraron de esta manera. Ellos tuvieron 70 horas de celebración continua. Esto fue fenomenal porque ellos se llevaron a cabo esta celebración. Luego vendría una fiesta de toda la noche a lo largo de 70 kilómetros de playa, desde el norte hasta el sur, por todas las calles, culminando en un sabbat y en una extremada música, en una celebración continua hasta llegar la noche. Obviamente debe significar algo para ellos el número 70. De tal manera que ellos incluso, hermanos, dicen que algunos escritores que esperaban milagros, sobre todo porque si algunos han seguido las noticias, recuerdan que el presidente Trump dijo que iba a hacer algo con la nación judía, con el pueblo de Israel. Entonces ellos empezaron a ver que los 70 años eran bastante simbólicos para el pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, vamos a ver que incluso la Biblia hace mención de los 70 años de una manera significativa. A tal grado que en el Salmo 90:10, el rey David dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Entonces, había algo, ya ha existido en la Biblia, hermanos, esa connotación de los 70 de alguna manera significativa. Y déjenme decirles, amados hermanos, que el Señor no lo está dejando a un lado con ustedes. La importancia de los 70 años parece ser tan relevante que es vista por gente religiosa y por no religiosa. O sea, es algo importante que se tiene que ver. Personas cristianas y judías pueden incluso observar, hermanos, que a lo largo de la Biblia el 70 tiene un número especial y precisamente presenta algo simbólico para el pueblo de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 27, incluso se nos habla acerca de la familia de Jacob que fueron acompañados y entraron, dice que 70 personas. Acuérdense que de alguna otra manera no se contaban las mujeres, pero el número simbólico ahí estaba. Entraron 70 personas. Lo indicó precisamente de una manera maravillosa, porque Dios con esas 70 personas, ¿qué hizo el Señor? Una gran maravilla. Y podemos entender todo esto. Números capítulo 11 nos dice que Dios ordenó a Moisés que escogiera 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar esa nación que estaba creciendo. Y tanto Jeremías como Daniel nos dicen que el pueblo de Israel también estuvo sufriendo por 70 años de cautiverio. Entonces es simbólico, hermanos, pero también significativo el número 70. Aún en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Lucas que nos habla de que el Señor Jesús escogió 70 discípulos. ¿Le seguimos? Habla bastante acerca del número 70. En el judaísmo el significado del número 70, hermanos, si nosotros podemos verlo en numerología, el número 7, ¿qué es? Perfección, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría sabemos que el 7 es perfección y el 10 precisamente es plenitud. Entonces, cuando nosotros combinamos el significado del 7 con el 10, habla de una manera de perfección en plenitud. Ahora, yo sé que muchos de nosotros a veces batallamos cuando el Señor le dijeron: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mis hermanos, verdad? Y ahí viene, hermanos, el descubrimiento de Dios, porque el Señor le dijo: ¿verdad que fue hasta 7 veces? No, le dijo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo sé que muchos matemáticos dijeron: pues 7 por 7, 49, 490, pues ya llevamos 485, ya le llevo la lista. Y estamos a punto para hacer una celebración cuando llegue a los 490, pero no, mi hermano. Lo que el Señor estaba teniendo en cuenta es precisamente este número 7 de perfección con el número 10 de plenitud. ¿Y cuál es entonces el resultado? ¿Qué es el resultado de 70 veces 7? ¿Qué es? ¿Fuerte? 490, no sigan diciendo eso, porque es un perdón en plenitud. ¿Y sabes, hermano, qué me recuerda eso? A Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? El sermón de hoy precisamente habla de historias que dejan huella. ¿Sabes que muchos de nosotros, si pudiéramos tener una lista de nuestros pecados, verdaderamente dejan huella? Y algunos de ellos nos daría vergüenza
mencionarlos. Pero también hay bendiciones y triunfos que han dejado una huella donde dicen, pero esta me costó y yo pude salir adelante. Soy padre de 2 varones y una niña, y ahora que el mayor tiene 21 años, la niña está por cumplir 18 años y el pequeño tiene 16, hacíamos remembranza de cuándo fue la última vez que los discipliné. Porque yo fui disciplinado. Y veo varios jóvenes acá, y yo quiero hacerles un experimento. Esto está fuera del sermón, no me lo encuentres, no lo vas a encontrar. Voy a hacer un experimento. ¿Cuántos están mayores acá de 40 años? Levante su mano. Manténgala tantito levantada. ¿Sí? Mi hermano debe ser más joven. No la vi la mano. ¿Cuántos de ustedes que tengan la mano levantada fueron disciplinados, ya sea con la chancla, el cinturón, el guarache, la riata? No la bajen y manténganla los que sí fueron. Si usted no fue, bájela. Ahora, quédense con la mano levantada. ¿Cuántos de ustedes están traumados porque les dieron ese tipo de disciplina? ¿Todos los que la bajaron están traumados? No, ¿verdad? Por eso, hermanos, decimos, ¿no son historias que dejaron huella en nuestra vida? Yo le digo, bendita mi madre y mi padre que me dieron un cuerazo a tiempo, porque si no, yo no estaría aquí. Yo les dije a mis hijos una ocasión, si me ven en el corte militar es porque yo todavía ansiaba ser soldado. Y cuando el Señor me dijo, eres soldado de Cristo, ¡amén! Y por eso me sigo cortando como soldado, porque ahora sé de qué lado milito. Y le decía a mis hijos, si tus abuelos no me hubieran disciplinado, yo creo que ya estuviera en la milicia y sería quizás un francotirador de los más experimentados. Porque esa era mi tirada. Y cuando el Señor me alcanzó y vi la disciplina de mis padres, yo dije, Señor, gracias, porque en mi vida dejaste una huella que verdaderamente permanece. Por eso, amado hermano, yo te conmino a que entiendas que Dios no nos permite vivir las cosas nada más porque le place. Sí le place, pero tiene un propósito. Y lo que nosotros como iglesias estamos viviendo, lo que ustedes como iglesia en sus 70 años que están cumpliendo, los veo verdaderamente jóvenes, hermanos. ¿Sí están bastante jóvenes? Así nos dijeron ahora nosotros que en noviembre cumplimos 60 años como iglesia. Ahora dije, yo me siento joven. Podemos ver que hay una historia, y esa historia, hermanos, es una historia de bendición. Y por eso, hermanos, nosotros podemos entender que a lo largo y ancho de la Escritura, a lo largo y ancho de la historia en el pueblo de Israel, en la connotación del número 70 incluso habla de misericordia, habla de poder tener bendiciones infinitas dentro del pueblo de Dios. La misericordia y el perdón de Dios se han hecho latentes constantemente. Hermanos, yo doy una clase que me encanta, a mí me encanta dar clase, y en la iglesia, pobres de los hermanos que me tienen 5 años aguantando, porque vamos en panorama bíblico, y ese panorama ahorita apenas vamos terminando Jueces, desde hace 5 años, y no estamos viendo capítulo por capítulo, es un panorama, y me llama la atención porque Jueces, hermanos, es el acabose de la paciencia humana, pero la gran historia de la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo el libro de Jueces habla, hermanos, de derrota del pueblo de Dios por su negligencia, porque pecó, clamó a Dios, buscó la bendición de Dios, Dios los bendice, vuelven a clamar, vuelven a alejarse, vuelven a pecar, vuelven a estar delante de Dios y Dios los bendice. Y así es todo el libro de Jueces. Y al final, si usted ve los últimos 3 versículos de Jueces, va a decir, y no había rey en ese tiempo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Si yo lo hubiera escrito, hubiera dicho lo que se les pega la gana. Porque todo el libro de Jueces, cerca de 380 años, hicieron lo que quisieron. ¿Pero saben por qué está ahí? Porque nos habla de un Dios, hermanos, que no se cansa de perdonarnos. Nos habla de un Dios que no se cansa de darnos una, segunda, tercera, cuarta, quinta, 50ª oportunidad, porque Él nos enseña que 70 veces 7 es un perdón infinito, y Él nos sigue perdonando. Por eso, hermanos, durante los 70 años de cautiverio el Señor los bendijo, los liberó. También el cumplimiento de los 70 años de su separación de Dios, Él envió precisamente al pueblo a regresar.
ellos regresaron y muchas de las comunidades judías, hermanos, siguen recordando eso. Por eso ese número de 1948, donde el pueblo de Israel, la nación de Israel, tuvo la oportunidad, hoy la recuerdan de una manera preciosa. Pero ustedes me dirán, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con mi iglesia Emanuel? ¿Qué tiene que ver eso? Dios nunca, hermanos, se olvida de su pueblo, y en ello hemos de ver cuán grandes son las misericordias de Dios durante todo este año. Por eso, si pudiéramos enlistar las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, hasta el palo bien dado es una bendición. Y lo voy a repetir, hasta el palo bien dado por parte de Dios es una bendición. Porque si no, muchos de nosotros, quién sabe dónde andaríamos. Muchos hijos de nuestros hijos, quién sabe dónde estarán si nosotros no ponemos un alto a esta nueva modalidad de psicología. Y perdón si aquí hay algún psicólogo, de que déjalo ser, déjalo que se exprese. Un pastor hace algunos años me habló por teléfono y me dijo: fíjate que acabo de tener un caso para Ripley. ¿Por qué? Porque en la iglesia estaba un niñito como de unos 9 años corriendo en toda la iglesia, y me atreví a decirle: no corras. Y su mamá me dijo: pastor, me lo está limitando, déjelo que se exprese, si no me lo va a traumar. Entonces yo dije: bueno, hermana, pues se lo dejo a su criterio. Al otro día tuvo un problema con su hijo. La hermana me habla por teléfono y me dice: pastor, venga urgentemente a mi casa porque tengo un problema con mi hijo. El hermano fue con su esposa y llegaron y encontraron al hijo pataleando, haciendo berrinche y con un cuchillo en la mano, porque la mamá no le quiso dar lo que él quería. Entonces la andaba correteando por toda la casa con un cuchillo. Y el pastor le dijo: hermana, déjelo ser, no lo traume. ¿Verdad que no? Por eso, hermanos, cuando vemos la lista en la historia de la iglesia, hermanos, aún hasta el palo bien dado es parte de una bendición de Dios. Y por eso, hermanos, podemos encontrar cuando la Escritura nos habla acerca de las bendiciones, y podemos decir como en el primer libro de Samuel, capítulo 7, 12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hizo solamente la introducción. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? 2 minutos. Cuando nosotros, hermanos, vemos la bendición de Dios, necesariamente tenemos que decir: es por tu misericordia. Y por eso el tema, hermanos, de hablar de historias que dejan huellas. Déjeme decirle que no pretendo enlistar toda la historia que pudiésemos tener en su iglesia, en su vida, en el pueblo de Dios. Pero sí pretendo, hermanos, entender y llevarlos a que evaluemos qué es lo que hace que una historia verdaderamente deje huella en la vida de una nación, en la vida de un pueblo, en la vida de una familia, en la vida de un ser público o una persona de cualquier índole. Y eso se llama integridad. La palabra integridad, hermanos, me ha estado persiguiendo desde hace muchos años. Para gloria del Señor, en el mes de agosto, aparte de cumplir 25 años de matrimonio con mi esposa, el Señor me permite cumplir 31 años en el ministerio. Él me rescató temprano. Él me dijo: no se me va. Y hasta ahorita no me ha soltado, aunque yo me he querido ir. Nunca para los Estados Unidos, porque ni hablar sé inglés. Pero el Señor ha sido fiel. Y cuando nosotros decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué quieres que nosotros sigamos fieles? ¿Por qué quieres que tu iglesia permanezca? ¿Por qué quieres, Señor, que no se cierren las puertas? ¿Por qué quieres, Señor, que nosotros no le digamos sí a todo lo que la corrupción dice? Por su integridad. Y por eso, hermanos, el primer aspecto que yo quiero que veamos es que el sentido de integridad debe ser importante en nuestra vida. La integridad en nuestro mundo, hermanos, implica una lucha constante contra la incorruptibilidad de la inmoralidad. Estamos luchando a cada momento, hermanos, con tentaciones, con situaciones donde la inmoralidad, hermanos, la corrupción nos está invadiendo. A tal grado, hermanos, que es sorprendente que aún entre cristianos estemos buscando: ¿no tienes un contacto que me pueda sacar una licencia porque no la tengo? Así como que, espérame, ¿me estás diciendo a mí eso? Como pastor, hermanos, una vez un hermano llegó y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Yo sabía que este hermano había sido sacado de Estados Unidos
Él había estado viviendo algunos años allá y lo castigaron por 10 años para no entrar. Allá dejó a la que era la mamá de sus hijos porque no estaba casado, y le hablaron que estaba enferma, estaba en el hospital, y me dice: pastor, ¿qué hago? Ayúdeme a orar porque necesito ir. Yo le tuve que decir: ¿y qué quieres que ore? Señor, dale un buen pollero, un buen coyote, tápale los ojos a la migra, que encuentre un agujerito que lo lleve directamente hasta donde. ¿Así quieres que yo ore? Y se molestó porque me dijo: por eso no había venido. Hermanos, a veces tenemos que decir: hermanos, cuidado con lo que pedimos. No podemos tener aquí en pleno siglo XXI, ya que es cerca del 22, estamos todavía en el 22 ya, ¿verdad? Se me fue todavía. Bueno, no podemos estar orando: hermanos, oren por mi hermano porque todavía no pasa el examen, no la frontera. Hay que poner a toda la iglesia a orar de rodillas, ¿eh? Señor, tápale los ojos a Trump, a la frontera. No, hermanos, no podemos hacer eso. ¿Y eso qué pasa, hermanos? Porque se ha filtrado entre nosotros esa situación de doble moralidad. Por eso, hermanos, el poder entender que la integridad es un principio nos lleva a que los cristianos debemos ser aquellos que pueden confiar la gente y Dios en nosotros porque hacemos lo que Él nos pide. Hay algunos pasajes. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos. Por eso no podemos nosotros vender nuestra integridad. No podemos nosotros aplaudir las cosas que se están haciendo. Me dolió en mi corazón hace unos momentos. Yo le venía diciendo a mi esposa: me dio asco, hermanas, y perdón porque me dirige ahorita a las hermanas. Me dio asco ver la noticia de hoy allá en la Ciudad de México. Estaba viendo la televisión con mis hijos, y de repente le pasé a las noticias porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y ver, hermanos, cómo estaban con piedras, con martillos, con bats, queriendo romper unas barreras donde estaban mujeres policías protegiendo Bellas Artes en la Ciudad de México, porque unas mujeres querían salir y hacer grafitis en Bellas Artes. Mujeres contra mujeres. Y cuando yo vi eso dije: Señor, perdónales porque sí saben lo que hacen. Poder celebrar a la mujer, poder ver lo que Dios hace. Hermanas, ustedes son benditas de Dios porque son las únicas que Dios creó para que puedan fecundar, para que puedan crear, para que puedan dar vida, para que puedan tener verdaderamente la población de esta nación, de este mundo, y poder denigrarlo de esa manera. Yo venía asqueado, hermanos. Yo dije: Señor, espero que no haya ninguna cristiana ahí, porque nos envuelve. A veces decimos: hermano, y yo puedo ir a trabajar mañana, me dice una hermana hoy, ¿verdad? Le digo: hermana, pues tú y Dios, tú sabes con Dios qué vas a hacer mañana. Con nuestra hija, tengo una sola hija, le digo: tú sabes qué vas a hacer, mi hija. Tu posición delante de la sociedad probablemente no la vas a poner, pero delante de Dios y de nosotros la tienes bien clara. Tú eres un vaso frágil que Dios me has dado y tengo que cuidarte y te amo. Pero cuando vemos eso, hermanos, dice: todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Qué estamos haciendo en tu trabajo? En donde estés, en las gasolineras que están echándole, ¿verdad? En esos kilitos de 800 gramos, no sé dónde sea tu vida, pero estamos inundados, hermanos, de corrupción, y la integridad, hermanos, nos cuesta trabajo a los cristianos. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo sirves al Señor? Yo sé, hermanos, y déjenme decirles, es sorprendente que en los días que estamos viviendo, unas iglesias no tienen pastor y otras iglesias están corriendo a su pastor. Y otros, su pastor está renunciando. A mí también eso me duele, porque sabemos que somos seres humanos. Pero cuando veo este pasaje dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Para quién lo hacemos, hermanos? ¿Para el hombre? Nunca el ojo del hombre, la Escritura dice que nunca se va a satisfacer. Nunca le vamos a dar gusto.
Un consejo, dicen, me dijeron que era mal sano que les digo, pero yo lo sigo diciendo cuando están una pareja conmigo, consejería matrimonial, les digo, les voy a dar un solo consejo para el mero día de la boda. Salga como salga, la ceremonia, la comida, todo, no se aflijan, de todos modos van a hablar. ¿De veras, hermanos? Uy, qué bueno estuvo, pero no estuvo tan buena como la de fulanita. Uy, ¿viste el vestido? Ni le quedaba. Se me hace que no se puso a dieta. Y empezamos a hablar, incluso entre nosotros como cristianos, a veces, hermanita, mira, yo te amo mucho. Un consejo cristiano, en el amor del Señor te lo digo, ¿verdad? Se te ve un poquito raro el vestido. Yo por eso les digo, ni te aflijas, ustedes disfruten. Ustedes disfruten. Eso es lo que dice la Escritura, todo lo que hagas, háganlo para el Señor. Respondiendo Pedro, dice Hechos 5:29, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas veces nos vamos a topar con eso, hermanos? Déjenme decirles que va a llegar el momento. Cuando yo estuve en la ciudad de León, Guanajuato, ahí tenía mi carro, me trasladé a Zaguayo, el Señor nos llevó para allá, y a mí se me olvidó cuando se cambiaban las placas de Guanajuato para poderlas cambiar, y me pararon en una carretera unos federales porque se me había vencido las placas. Y me dice, por una lana te dejamos ir. Le digo, no, ponme la multa y yo la pago, pero no te voy a dar nada de dinero. Bueno, vete más para allá y ahorita hablamos. Dije, estos a fuerza van a querer dinero. Y nos paramos más adelante cerca de Zamora, Michoacán, y me dice, mira, ¿cuánto danos 500 pesos? No, la multa te va a salir en 2,000, dame la multa. Dice, bueno, mira, cometiste una infracción. Te voy a dar un papel para que vayas a un Oxxo y deposites ahí lo de la infracción. Y me dio un papel y le digo, oye, este es un número de cuenta. Pues es que ahí se depositan las infracciones. Dije, válgame. Ya para no quitármelo fui al Oxxo y deposité. Seguramente fue la cuenta de este hombre. Pero dije, Señor, ¿hasta dónde nos quieren encajonar? Por eso dice que hagamos las cosas para el Señor. Debemos ser personas, hermanos, que cumplen su palabra. Mateo 5:27, y aún Santiago nos habla. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Por qué hablar de adulterio, hermanos? Hablado precisamente de integridad. Hermanos, cuando nosotros le damos la espalda a nuestra iglesia, a nuestras creencias, adulteramos. Porque ¿qué es adulterar? ¿Qué es adulterar? Una persona que tiene una relación con otra persona, están comprometidos. Y cuando tiene otra relación con una tercera, eso es adulterio. Regularmente nos vamos a las relaciones sexuales. Déjame decirle que desde hace muchos años los psicólogos están encontrando un adulterio emocional, donde ya sea el esposo o la esposa le tiene más confianza al compañero o a la compañera del otro sexo en el trabajo que al esposo. Desde ahí ya está teniendo adulterio, porque ya no confía en su esposo, entonces confía más en otro. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Hermanos, a lo mejor algunos de ustedes se van a sorprender de lo que digo, pero no es posible que andemos teniendo en nuestras iglesias chapulines espirituales. Si no les gustó estar acá, ya se brincaron para la otra iglesia. Y ahora con la otra, que pues hasta pone luz y sonido, ¿verdad? Y ahora también con la otra, porque hasta traen la banda rock. Y andamos así. No estamos adulterando con nuestro Señor cuando estamos así. ¿Dónde está tu fe? Imagínense a Pedro diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Pues como que estás aburrido, se me hace que tú ya eres del otro siglo, se me hace que me voy a ir con Juan, porque Juan es más entrón, ¿verdad? Pues anda hasta todavía al traje a la moda. No, hermanos, no andaban así, ellos siguieron con el Señor Jesús hasta el momento en que ellos entregaron su vida. Entonces debemos entender, hermanos, que no hagamos eso. Dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Déjame decirte, hermano, un pequeño ejemplo que todos hemos caído. Se me olvida tu nombre, hermano. Efraín, ¿qué necesidad tienes para que ore por ti? Tu trabajo. Hermano Efraín, voy a orar por ti. Les aseguro que saliéndome se me olvida. ¿Sí o no?
Decimos, voy a orar por ti. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Dice que tú sí, sea sí, y tú no. ¿Qué? Hermano Efraín, ven para acá, por favor. Porque me conozco. Padre Santo, quiero pedirte por mi hermano Efraín en esta noche. Que tú le abundes en su trabajo, y si no lo tiene, que lo encuentre, pero que le bendigas de tal manera que tu pueblo pueda hacerte testimonio de que hay un Dios en el cielo y que nos cuida. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que hacerlo, hermanos. Que tú sí, sea sí, y tú no, sea no. Si alguien se te acerca y te dice, hermano, ores por mí, y tú eres como yo, que se te olvida hasta el nombre, en ese momento, tómalo, ven, vamos a orar. Porque, hermanos, nuestra integridad va hasta eso. Porque ¿sabes qué pasa? Si yo no oro por mi hermano, el día que me vea, ya ni va. ¿Qué necesidad tienes? No, hermano, estoy bien. No, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. Nada más ore por mí, hermano. Porque vamos perdiendo, ¿qué? Integridad. Y el cristiano pierde integridad. Hemos de amar a quienes nos rodean, hermano, tanto como la palabra de Dios nos lo dice. Y hay varios pasajes, nada más voy a leer Santiago 2, 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y recuerden que este versículo no está hablando, hermanos, de hacer obras para salvación. En su momento se los dejo a los líderes para que platiquen sobre eso, pero aquí está hablando. Tú dices que vas a ser salvo por tus obras, haz tus obras, pero yo te voy a mostrar que soy salvo porque estoy haciendo obras. Es decir, que van conjuntas. Tú eres salvo. Si puedes ayudar a otro, si puedes demostrarle el amor de Cristo de una manera vivencial, experimental, hazlo. ¿Por qué? Porque es muestra de nuestra integridad. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Si nosotros vivimos, hermanos, bajo el amparo de que yo doy gracias a Dios porque hace 20 años el Señor me tocó, pero sigo siendo majadero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ha hecho Dios en todo este tiempo? Sigo batallando con el alcohol. ¿Hace cuánto, hermano? Hace 30 años. No decimos que pegar a la esposa porque ya sería un acabose, ¿no? Pero entonces debemos entender, hermanos, que debemos ser los cristianos que decimos ser. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlo en todos nuestros caminos. Por eso debemos entenderlo, hermanos. Nuestra vida debe alinearse con nuestras creencias en cuanto a Dios y evidenciar la confianza que tenemos en Él. Por eso Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creemos en el Señor, hermano. Hágalo. En esta semana algunas hermanas de la iglesia se me apanicaron. Pastor, necesitamos poner gel ahí en las entradas y cubrebocas, porque ya en las farmacias ya no hay gel. Le digo, ¿y creen que van a encontrar cubrebocas? Pues tampoco, porque ya está habiendo compras de pánico. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Por el coronavirus. Hermanos, entonces ya no hay que... Hermanos que levantaron la ofrenda, por favor, échenle ahí los sol, no sé qué se echa para... Hermanos, eso es panicarnos. ¿Dónde estamos confiando en nuestro Dios? Claro que hay que tener precauciones. El pueblo de Dios, hermanos, cuando pudo experimentar las plagas, ellos fueron librados por Dios. Algunas les tocó, porque Dios quería que sintieran en carne propia. Otras las libró. ¿Se ha preguntado que cuando fue la plaga de la oscuridad, ellos tendrían velas o pilas con Duracell, ¿verdad? Que no se apagan. No, les tocó, pero ellos estaban confiando en Dios. Entonces, hermanos, no hagamos una pandemia, porque esa es la pandemia en realidad, el caos que todo es. Tengamos nosotros confianza en quién. Eso es también integridad. ¿O crees o no crees? Cuando mi esposa y yo nos casamos, pasó un tiempo y nosotros decíamos, alguien nos decía, ¿por qué quieren que oremos? Necesitamos un carro. Y al siguiente año nos topamos con esa persona y decía, ¿y cuánto llevan ahorrado? Y no, pues por eso estamos ahorrando, porque no tenemos dinero, todavía el Señor nos va. Y saben, hermanos, que años después el Señor nos dio 2 carros y no pusimos ni un solo peso. El Señor nos mostró sus maravillas después de 7 años, amor, más o menos. Entonces, 7 también, fíjense, hasta ahorita también 7 años. Entonces podemos entender, hermanos, qué es lo que es la conciencia, la seguridad de una integridad. Segundo, el desafío de la integridad. ¿De qué es un desafío, hermanos? Sí es un desafío. Es un desafío, hermanos.
Es un desafío que usted vaya por la calle y me encontré, gloria a Dios, Señor. Mira, ya me proveíste la quincena. Es un desafío. Hace algunos años estaba en la fila del banco y me desesperé porque no podía ir al dinero y me fui al cajero, y en el cajero vi una tarjeta de crédito y le dije, gloria a Dios. No es cierto, hermanos. Agarré la tarjeta, metí la mía, saqué el dinero, me fui con el cajero y le digo, mira, acaban de olvidar esta tarjeta. Estaba ahí en el cajero, te la entrego. Ah, sí, gracias. Me oyó uno que estaba en la fila y dijo, es mía. Y este hombre agarró y le dijo, ah, toma. Yo me dije, Señor, este hombre ni siquiera vio, a ver, dígame el nombre por lo menos, no, dígame el número. No, se la dio. Dije, bueno, Señor, pero lo que me tocaba a mí, yo lo hice. Años más tarde, estaba con uno de mis hijos en otro cajero, iba a meter mi tarjeta y habían 500 pesos ahí. Los agarré, metí mi tarjeta, saqué lo que iba a sacar. Me estuve esperando con mi hijo 1 hora ahí en el cajero, porque dije, ya no la vuelvo a hacer, se lo voy a dar y estos se van a quedar con el dinero. Yo dije, alguien que llegue a pedir el dinero, se van a dar cuenta. Pasó 1 hora y dije, Señor, ¿qué hago? Y la verdad, hermanos, les confieso, ahí está mi esposa de testigo, dije, Señor, gracias por la bendición, pero también hoy no te doy el 10%, sino el 50%, porque yo no quiero cuentas contigo, Señor. A veces es una tentación muy fuerte, hermanos, pero el desafío, hermanos, debe ser confrontado. Es un desafío vivir en una integridad en un mundo corrupto. Vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo, hacer lo que Él nos pide. La Escritura nos dice, hermanos, nos es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Y solo podemos vivir con verdadera integridad por medio de su poder, de su bondad y de una manera libre en la que Él nos pide que nosotros actuemos. Juan capítulo 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, a lo mejor el Señor Jesús no conoció un cajero, pero había muchas tentaciones. Saben, hermanos, que varios escritores concuerdan en que el Señor se vio rodeado de todo tipo de mujeres, y lo sabemos. Ahí estaba María Magdalena, estaban las hermanas de Lázaro, o sea, muchas mujeres. Saben, hermanos, que no quiero ser muy gráfico en esto, pero cuando en alguna ocasión hice un estudio de cuando María Magdalena llega y está delante del Señor y le enjuaga los pies, el cabello, ¿cómo identificaba el Señor? La gente que estaba alrededor decía, si él fuera profeta sabría quién es. ¿Cómo identificaban que era una prostituta, que era una ramera? ¿Ustedes han visto a algunas personas que se dedican a eso? ¿Cómo las identificamos? Por la forma de vestir. Perdónenme que lo diga, hermanos, enseñan mucho. Entonces imagínense al Señor Jesús sentado ahí con esta mujer llegando a limpiarle los pies, porque no estaba sentado en una silla, estaba en el suelo. Entonces esta mujer se tuvo que reclinar, tuvo que estar cerca de sus pies, rozar su cuerpo. Entonces, ¿habían tentaciones? Sí. Por eso a veces la gente dice, no, es que Jesús era Dios. Sí, era Dios, hermanos, pero estaba sujeto a tentaciones iguales que a las nuestras. Y aún yo creo que mayores, porque Satanás es bien hábil y le mandaba más que muchas tentaciones. Por eso, hermanos, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alcanzar su gloria. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Clamemos a él. Ahora, hermanos, algo que me encanta de nosotros como iglesias, y sobre todo como iglesias bautistas, lo digo incluso para los que están en internet, es nuestras doctrinas. Yo he tratado de ver con algunos pastores, a veces decimos las doctrinas bautistas, y perdón que corrija, como doctrinas bautistas no existen, si no seríamos una secta o un grupo herético.
Existen las 20 doctrinas básicas y fundamentales que creemos y practicamos los bautistas. Y yo me las sé y me encanta, hermanos. Y cuando nosotros vemos esto, cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, todavía hay gente que piensa que es como el grillito cantor o el grillito aquí de Pinocho que le está diciendo a su conciencia: no hagas esto porque es pecado. Porque piensa que lo puede burlar. Y sabes, hermano, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16. Pero también es quien clama por nosotros, quien habla por nosotros, quien se constriñe cuando nosotros hacemos cosas indebidas. He llegado a predicarles a los jóvenes, y aquí hay que jóvenes, les voy a decir una cosa: a veces secuestran al Espíritu Santo. ¿Saben por qué lo secuestran? Porque el Espíritu Santo de Dios está en él, viene y lo sella, fuimos sellados por él. Y cuando andan en los antros, cuando andan donde están fumando, donde están tomando, donde están maldiciendo, se llevan al Espíritu Santo de Dios secuestrado a aquel lugar, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene que estar ahí. Pero si está en nosotros, se lo están secuestrando. Imagínense eso. Por eso un cristiano ni siquiera debe pensar: ¿es bueno o es malo estar en tal lugar o no estar en lugar? Ahí dejarías que estuviera el Espíritu Santo de Dios contigo, y está. Entonces no lo secuestremos. Cuando estamos viendo una película que no tenemos que ver, cuando estamos en internet metidos viendo algo que no tenemos que ver, estamos secuestrando al Espíritu Santo, porque lo estamos obligando a ver lo que no tiene que ver, a escuchar lo que no tiene que escuchar, a hacer lo que no tiene que hacer. Y por eso, hermanos, tenemos que ver que el reto a la integridad es muy fuerte. Pero para ello, el último punto, el compromiso a la integridad. El compromiso a la integridad, hermanos, nos lleva a que nosotros podemos dejar a un lado las situaciones diferentes, lo que está pasando a nuestro alrededor, y encajemos en la vida cristiana que Dios nos ha llamado. Las Escrituras nos dicen que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Saben, hermanos, hasta dónde estuvo comprometido Jesucristo con la integridad? Que dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y Él se despojó y vino hacia nosotros. De ese grado estuvo comprometido con la integridad, porque el Señor ya había prometido que Él vendría como Mesías a salvar al mundo, a salvarte a ti y a salvarme a mí. Pero nosotros, si nos preguntáramos, hermanos, ¿hasta dónde este compromiso con la integridad delante de Dios? Están cumpliendo 70 años como iglesia, hermanos. ¿Hasta dónde es tu compromiso como iglesia? Con tu iglesia. Si el Señor te tiene acá, es por algo. No andes brincando de iglesia en iglesia. La integridad también está en: Señor, aquí estoy, tú me has puesto acá, yo amo mi iglesia, muchos han crecido acá, sigan adelante. Porque eso es lo que quiere, hermanos, ese es su compromiso. La gente podrá decir lo que quiera, pero ustedes que viven aquí, que están aquí, sabrán hasta qué grado es su compromiso con el Señor. ¿Cuál sería tu respuesta, hermano, de tu grado de compromiso? El Señor Jesús nos mostró, hermanos, que estaba tan comprometido con su obra que estuvo dispuesto a dar la vida, que estuvo dispuesto a perdonar las infamias, los abusos, los escupitajos, los golpes, porque tenía un compromiso contigo y un compromiso conmigo. Y nadie lo podía obligar a cumplirlo, pero Él lo cumplió, porque ese grado de integridad es lo que tenía. Siendo nosotros el pueblo de Dios, discípulos de Jesucristo, el grado de compromiso de integridad con nuestro Señor, con nuestra iglesia, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, tiene que ser similar a lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, en Gálatas: ¿con qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el grado de compromiso. Reconozcamos, hermanos, que en muchas ocasiones las confrontaciones que pasaremos, las que han pasado, van a llevarnos a flaquear, pero la confianza en Dios, hermanos, es más suficiente. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da ante esto? 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéremos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y 1 Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, tienes la confianza de tu Señor, de que si tú permaneces fiel, cámbiale esa fidelidad a una verdaderamente una oportunidad de ser inquebrantable, de poder tener una integridad que le agrade, una integridad que muestre que Dios está en tu vida. Muchas veces nos vamos a confrontar ante el dualismo del trabajo, ante el dualismo con los hijos, ante el dualismo en la iglesia. ¿Le digo o no le digo esto? La palabra de Dios dice que incluso dice que nuestra palabra sea de una necesaria edificación. Fíjense que si nosotros pusiéramos ese texto en nuestra mente, todo lo que habláramos, si no va a edificar, no lo digas. Y ahí se acabarían los chismes. Porque no creo que digan, voy a decirle a la hermanita que algo que me dijeron de ella, a ver si le edifica. Oye, si te dijeron algo de ella, mejor dile que vaya y se lo diga. Y si sabes que es algo que no le va a agradar, pues no se lo digas, porque eso ya es chisme y eso ya va a perjudicar. Y hermanos, acabo de predicar en la iglesia, a veces cuando la batalla viene desde adentro de nosotros mismos es lo más difícil, porque cuando le decimos al Señor, Señor, tú al que amas, ¿qué? Disciplinas y azotas a todo el que recibes por hijo. Señor, disciplina a tu iglesia. Yo estoy ahí. ¿Verdad que es difícil? Señor, en tu iglesia hay chisme, disciplínala. Ay, Señor, a lo mejor yo soy. En alguna ocasión alguien posteó en las redes sociales: hermano, si estás buscando una iglesia perfecta y por eso andas de iglesia en iglesia, te pido un favor, si la encuentras, no vayas, porque a lo mejor tú eres el que la está echando a perder. Y de veras, hermanos, a veces queremos pedirle a Dios cosas y no vemos hacia nosotros. Eso es integridad, reconocer qué tenemos nosotros, reconocer quiénes somos. Y por eso quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Para muchos el tiempo de las cicatrices en nuestra vida son reales, es cierto. Para muchos también los recuerdos han dañado nuestra vida y es verdad. Pero cuando estamos en los planes de Dios y hacemos la voluntad de Dios, déjame decirte, hermano, que aún esas cicatrices, ese daño que te han hecho, lo que tú tengas y estés pasando, aún el Señor lo catapulta para que tú seas un hombre y una hija de Dios. Dios quiere, hermanos, con ustedes hacer grandes maravillas, pero hay que poner nuestras necesidades en Dios, hay que poner esa carga, nuestra historia, su historia como iglesia, pónganla en las manos de Dios. Dios desea que sobrepasemos cualquier experiencia en una manera íntegra. Tú sé fiel hasta la muerte, y dice la Escritura, y te daré la corona de la vida. Por eso, hermanos, les aliento a que mantengan su mirada puesta en aquel único que los ha llamado, el que ha sostenido a su iglesia durante 70 años, y puede ser que 70 años más si no viene el Señor antes. Pero podemos entender, hermanos, que Dios quiere que ustedes sean de bendición. Por eso, hermanos de la iglesia Manuel, Dios les bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga sus familias, y que el Señor sea exaltado con todo lo que ustedes hagan, para la gloria y honra del Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, porque en esta noche, Señor, tú quieres, Padre bendito, que tu iglesia recobre ánimo, aliento, confort, porque es tu iglesia, Señor, tú la compraste con tu sangre, y yo bendigo a mis hermanos, a sus líderes, Señor, para que puedan, Señor, buscar tu rostro, buscar tu voluntad. Y sabemos, Señor, que la historia de estos 70 años, Señor, está en tus manos. Les has permitido vivir altibajos, Señor, les has permitido tener cicatrices, experiencias difíciles, pero, Señor, el hecho de que estén aquí después de 70 años habla de integridad, una integridad buscando que tu iglesia permanezca, porque es tuya, tú la compraste. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo les bendigo y te doy gracias, Padre, porque tú quieres, Señor, que todo cristiano, todo pueblo tuyo, no cumpla solamente 70, sino la perfección de la estancia en tus manos para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga.